Buenas noches. Gracias por su teleradioaudiencia. Ideas encontradas aquí en el multimedio Teleradio América. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pablo Uribe. La promesa de un programa para darle seguimiento desde el inicio, desde este momento hasta su final. Gracias por estar con nosotros. La radio HIZ 730 AM. Toda la programación de Teleradio América. Si por algún motivo usted no puede seguirnos en la televisión, internet, pues tiene la facilidad tan funcional, tan manejable de la radio. HIZ 730 AM. Ahí puede sintonizar Ideas Encontradas y toda la programación de Teleradio América. Gracias por estar con nosotros. Felicitar al amigo, al doctor Rodríguez Montero, que ganó la presidencia del Colegio Dominicano de Notarios. Este fin de semana hubo elecciones en el Colegio Dominicano de Notarios y el doctor Rodríguez Montero ganó la presidencia de ese gremio que agrupa a los notarios de nuestro país. Se presentaron tres planchas. Una era encabezada por el amigo Teófilo Rosario, Juan, ¿verdad? Le estoy preguntando a nuestro invitado de esta noche, nuestro contertulio. Vamos a tener un interesantísimo conversatorio con este invitado. Excelente expositor, un gran dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, pues Teófilo Rosario encabezaba una plancha y subrayo el caso de Teófilo porque Teófilo estaba siendo auspiciado por la corriente del compañero Miguel Vargas Maldonado. Y lo que le pasó a esa plancha en el Colegio de Notarios el fin de semana es una expresión de lo que viene pasando con la corriente minoritaria de Miguel Vargas dentro y fuera del PRD. ¿Qué es lo que viene pasando con ellos? Bueno, su reducción a la mínima expresión, a Teófilo, el pobre, fue una tunda electoral lo que le dieron en el Colegio de Notarios. Y es que por transición lo que le pasa a Miguel se le pega a los que participan en su corriente y tienen algún tipo de aspiración en un gremio, en un frente, y eso pasó con Teófilo Rosario en el Colegio de Notarios, que le dieron una tunda, ¿verdad?, en buen español dominicano, una pela popular, una pela electoral en el Colegio de Notarios, porque se le pega la situación calamitosa, hecatómbica que sufre el compañero Miguel Vargas. Y deben pensarlo, eso que le pasó a Teófilo en el Colegio de Notarios, debe seguir urticando, porque lo están haciendo, el pensamiento, la reflexión de diputados, de alcaldes, de regidores actualmente que están en la corriente de Miguel y que
pueden, por no decir de manera taxativa, absoluta, ser benigno, pueden sufrir la misma suerte en el 2016. Sin diputación, sin alcaldía, sin regiduría, barridos del escenario electoral, pero barridos del escenario político, de su pertenencia, de su relación, de su influencia política en sus comunidades. Muchos amigos, muchos compañeros ahí que están legítimamente en la corriente de Miguel, pero que tienen que saber, no, que ellos saben, aunque están indecisos, que la suerte que le espera en el 2016 es la misma suerte de Miguel, por relación transitiva, ser barridos, esfumados del escenario político electoral. Esa experiencia de Teófilo en el Colegio de Notarios. Así que felicitar nuevamente al doctor Rodríguez Montero, presidente electo del Colegio de Notarios de la República Dominicana. El tema del PLD sigue profundizándose en tanto y en cuanto crisis político-estructural, político-orgánica. Lo habíamos advertido aquí en el escenario de Ideas Encontradas. La confrontación Procurador General de la República, senador de San Juan de la Maguana, es la expresión de una macro confrontación entre las dos tendencias que se disputan el control del Partido de la Liberación Dominicana y la candidatura de cara al 2016, la tendencia del presidente de la República y la tendencia del presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República. Ayer, los diputados que participan en la comisión bilateral, es decir, la comisión de senadores y diputados que discute el tema del presupuesto general del Estado, se retiró de esa comisión. Y el vocero de esa retirada fue nada más y nada menos que el diputado Rubén Maldonado. Y expuso una serie de razones, además de que la emprendió contra el senador Tommy Galán, presidente de la comisión bilateral. Pregunten ustedes a qué grupo pertenece Galán y a qué grupo pertenece Rubén Maldonado dentro del PLD. Lo habíamos advertido. Eso es engorroso para la precaria institucionalidad dominicana. Por último, en este bloque, y venir ya con nuestro invitado, el licenciado Juan Santos, que fue secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Dominicano, en la fallida convención, 30ª convención del PRD, el 20 de julio, fue candidato, es candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano y está ya aquí en nuestro estudio. Vendrá después de este primer bloque a esta interesantísima conversación, faltando ya 3, 4, 5 días para que terminen los plazos en el tribunal, dados por el Tribunal Superior Electoral a las dos partes, a la parte de
Miguel Vargas y a la parte Guido Gómez Mazara, Juan Santos, Fausto Lis, que fuera candidato a la Secretaría Nacional de Organización del PRD. Bueno, el plazo vence el lunes, este lunes 10. A partir de ahí entra en proceso de fallo el Tribunal Electoral. Pero vamos a hablar de eso con Juan Santos, que además es abogado y está participando en la barra de abogados de la parte legítima desde el punto de vista orgánico, mayoritario, ideológico, histórico del Partido Revolucionario Dominicano. Pero miren, decir que denle seguimiento a la política española. Denle seguimiento a lo que está pasando en España. América Latina, una parte importante del Caribe en la que nos encontramos nosotros, tenemos una relación especial con España, ¿verdad? En esa metáfora vieja, gastada y cuestionable de la madre patria. Lo que está pasando con la política de España, lo que está pasando con los políticos españoles, lo que está pasando con el Partido Popular, partido de gobierno, lo que está pasando con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, principal de oposición, en cuestionamiento y que ha tenido una relación histórica con el PRD, el PSOE, y con un grupo político nuevo que insurge, que se llama Podemos, cuya cabeza principal se llama Pablo Iglesias, el mismo nombre de aquel líder marxista histórico de la izquierda española, Pablo Iglesias, aquel líder fundacional de la izquierda española. Denle seguimiento y relaciónenlo con la República Dominicana. Vayan a internet, busquen lo que está pasando en España, se los recomiendo. Háganlo. Después que termine Ideas Encontradas, vayan al periódico El País, a los periódicos españoles, lean, estudien, reflexionen lo que está pasando en España y miren a la República Dominicana. Nos vamos a la pausa. Juan Santos en la mesa de Ideas Encontradas. Gracias por continuar con estas ideas encontradas aquí en Teleradio América. Tal como habíamos señalado en el primer segmento del programa, nos acompaña el licenciado Juan Santos, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano en la fallida 30ª Convención Ordinaria, aspirante a la presidencia del PRD. Faltan 6 días para terminarse los plazos que se le dieron a las dos partes, a la parte de Miguel Vargas Maldonado y a la parte de ustedes, es decir, de Guido Gómez, de Juan Santos, de Fausto Lis. Faltan ya 6 días, faltando 6 días, Juan, la perspectiva, documentación que tú has depositado, estrategia de Miguel Vargas. Vamos a desarrollar por ahí para orientación de la gente. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pablo, así como a todos los compañeros y amigos televidentes de este programa. Mira, tú sabes que cuando estuve revisando lo que fue el escrito ampliatorio del sector Miguel Vargas, porque no vamos a hablar de la comisión organizadora de la convención, porque todo el mundo sabe que eso es, como decir, un apéndice de los intereses de Miguel Vargas Maldonado. Cuando estuve mirando, hay ahí lanzado 6 medios de inadmisión en contra del escrito de Guido Gómez Mazara. Y cuando yo me puse a ver qué había tratando de llevar en la misma condición al escrito ampliatorio nuestro, entonces vi que fundamentalmente había un ataque sobre el de Guido. Y entonces yo inmediatamente hice 2 estrategias. O sea,
vi la parte que había con respecto al mío y vi la parte que había con respecto al de Guido. Entonces, respondí lo que había con respecto al de Guido y acto seguido, entonces me fajé en la parte mía. En la parte de Guido, ellos tratan por todos los medios de buscar un medio de inadmisión, obviamente porque entienden que si nos vamos al fondo, las pruebas son tan numerosas que se haría prácticamente imposible lograr una sentencia favorable si esa prueba se conoce. Entonces, ahí de inmediato, ellos entonces tratan de buscar por todos los medios cómo hacen valer una caducidad del proceso. Una caducidad del proceso es cuando tú dejas pasar el plazo necesario para tú poder introducir tu instancia, tu demanda. Y sobre todo se basan en esa parte. Yo le hago una respuesta con respecto a lo que ellos dicen en cuanto a la instancia principal, que es la instancia de Guido Gómez Mazara, que aunque no era la parte mía, bueno, entendía que debía responder ese otro lado. Cuando ellos van entonces a lo que se refiere a la intervención, a la parte mía, entonces tratan de hacer valer un dicho que dice la intervención corre la misma suerte que la acción principal. O sea, el accionante principal, si hay un medio de inadmisión y se acoge en contra de la acción principal, bueno, pues ya la intervención viene pasando a ser accesoria y por lo tanto corre la misma suerte. La verdad es que lo que se ha postulado en ese tribunal va a dar lugar a muchas cosas, no solamente de que se conozcan verdades desde el punto de vista político y en cuanto a los hechos que se materializaron para esa convención del 20 de julio, sino al mismo tiempo que se van también a caer muchas torres desde el punto de vista de la nombradía en cuanto a lo que tiene que ver con el asunto profesional y jurídico del país. Porque tú sabes que hay gente que entiende que son más médicos que todos los médicos, sí, en la medida en que su nombre suena más, no en la medida en que hacen mejores operaciones o que sanan más personas del estómago, del hígado o de los pulmones, sino más bien en la medida en que su nombre es muy sonoro. Lo mismo sucede en cuanto a los tribunales de la República. O sea, yo he visto excelentes abogados, pero no tienen un nombre sonoro y entonces la gente entendería y se le hace creer en muchos casos que los grandes pleitos para los grandes nombres y no para los altos conocimientos desde el punto de vista jurídico. Pues bueno, cuando yo veo esa teoría, lo que hago es que me río y prácticamente no le hago ni mucho caso, porque todo el mundo sabe que eso puede ser cierto en tanto los derechos del interviniente sean dependientes de los derechos del accionante principal. O sea, me explico. Si tú lanzas una acción principal y mis derechos son dependientes de tu derecho y yo hago una intervención, entonces, si tu instancia se fue a pique, pues mi instancia, mi derecho también se fueron a pique porque son dependientes de lo tuyo. Ahora bien, cuando los derechos del interviniente no son dependientes de los derechos del accionante principal, una vez es admitida la intervención voluntaria, pues entonces esa no puede correr la misma suerte en tanto los derechos son en igualdad de condiciones o diferentes el uno al otro. Yo creo que eso es entendido, Juan Pablo. Y creo que querer buscar un medio de inadmisibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con la parte nuestra, desde ese punto de vista, no es más que entender que el tribunal está compuesto no por abogados, sino por médicos o por agrónomos, que no conocen la ley. Es decir, que yo no veo, en torno a lo que tiene que ver con esa parte, la menor posibilidad de que la parte Miguel Vargas pueda obtener ganancia de causa. No existe, no puede existir la menor posibilidad de un medio de inadmisión y te digo, por ejemplo, en el caso de nuestro requerimiento, en virtud de que cuando nosotros hicimos la solicitud de anulación del proceso, la impugnación del proceso, ellos, como nosotros no tenemos un nombre sonoro en los medios de comunicación, bueno, dijeron, no le vamos a dar respuesta a Juan Santos, solamente le vamos a dar respuesta a Guido Gómez Mazara, porque va a los programas, entonces los medios de comunicación hacen presión, le vamos a dar respuesta a Guido. Pero no se daban cuenta que al darle respuesta a Guido, estaban abriendo el plazo de la caducidad sobre Guido.
pero al no darle respuesta a Juan Santos, no estaban dejando abierto el plazo de la caducidad sobre Juan Santos. Correcto. O sea, que como quiera están perdidos. O sea, si anulan una, como quiera se acoge la otra. Y de todas formas las dos son válidas porque ambas fueron hechas dentro del plazo reglamentario, pero es que hay una de ellas que ni siquiera se puede enarbolar la más mínima posibilidad de caducidad. Y así ellos lo hacen también notar en cada uno de sus escritos. Sí. O sea, con respecto a nuestra intervención, ellos bajo ninguna circunstancia han podido decir en ningún momento, ni siquiera de forma, bajo un esbozo general, hablar de caducidad en términos de nuestro proceso. Por eso, ese tribunal va a tener que hilar bastante fino. Yo siempre he dicho que aquí el país o quedará con una gran torre desde el punto de vista judicial o naturalmente nosotros quedaremos huérfanos de justicia en torno a lo que tiene que ver con los diferendos en la búsqueda del poder, que está en manos del Tribunal Superior Electoral. Si ese Tribunal Superior Electoral se destapa y emite un fallo en contra de los que son las pruebas y de lo que son las instancias sometidas dentro de un ambiente normal y dentro de un plazo correcto, bueno, pues entonces el país ya no tendría nada que buscar cuando aquí haya un diferendo. Y tú decías ahorita algo referente a España, que es muy bueno verlo en la República Dominicana. Aquí en este país cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. O sea, estamos en un país, óyeme Juan Pablo, un país que lo único que lo ha paralizado es el hecho de que aquí hay una mordaza, que todo el mundo sabe que cuando tú ojeas un periódico y mira 10 titulares, 8 son hechos en oficina de relaciones públicas de una institución del Estado. Aquí todo el mundo sabe que cuando enciende un radio y una televisión, es muy raro tú ver un programa como este. Entonces, eso es lo que ha dado lugar a que en el pueblo dominicano haya una especie de mordaza en función del desconocimiento de la realidad del país, pero no porque no existan los motivos para eso. Yo estaba mirando, por ejemplo, en el día de ayer, en el caso de Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro había ordenado un aumento del salario mínimo. 15%. Y lo llevaba a $776. Y además de eso hay unos incentivos por ahí de alrededor de $200 por familia, que si tú lo calculas, vienen llegando a 900 y pico de dólares. Pero pon tú los 776. Pues fíjate, en República Dominicana está en apenas $160. O sea, y aún así tuviste toda la propuesta de Venezuela, en Venezuela, y cómo hay una gran inconformidad de la gente. Óyeme usted, con $800 como salario piso, como mínimo. Y en República Dominicana con 150, ¿qué tú crees que podrá haber? Pero además de eso, los precios de los productos en República Dominicana no tienen ninguna estabilidad, pero tampoco tienen ningún control. Allá por lo menos existe una ley de precios justos. Correcto. Donde la gente no puede decir, este vaso cuesta 10 pesos y si me da la gana lo vendo en 100, como sucede en República Dominicana. Sino que allá si es por 10, por 10. Y sin embargo, la gente no se siente conforme con $800 como salario piso o salario base. Entonces, en una realidad social, en un contexto económico como el que vive la República Dominicana, con el 60% de la gente transportándose, conviviendo en estado de pobreza y de miseria, óigame, cualquier cosa como la que se está dando en España puede suceder en la República Dominicana. Así es. Por eso Juan Santos y yo recomendamos denle seguimiento a la política en España en estos momentos. Denle seguimiento a los políticos en España en estos momentos. Una realidad interesantísima y esa relación cultural, lingüística, histórica, material que tenemos con España nos convoca a esa mirada hacia España, a esa mirada interna. Vamos a hacer una pausa. Hay mucho más con el licenciado Juan Santos, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, aquí en Ideas Encontradas.
Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros. Conversamos con el licenciado Juan Santos, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, candidato a la presidencia del PRD y una de las partes que litiga Guido Gómez, Fausto Liz, Juan Santos, frente a la parte de Miguel por el control de esa organización, el control formal, porque la mayoría está de este lado que ustedes representan. Juan, nosotros aquí hemos planteado que el tema en el Tribunal Superior Electoral va más allá del mismo PRD, es un tema del funcionamiento de la democracia, es un tema del Estado de Derecho, es un tema del funcionamiento de nuestra precaria institucionalidad. Y tú has hablado de lo delicado, ¿verdad?, de esta cuestión. ¿Ustedes están pidiendo al tribunal que falle porque son ustedes o es un apegamiento a la Constitución, a la ley, al derecho? Mira, yo no creo que si los pedimentos de nosotros fueran en virtud de satisfacer una necesidad personal de nosotros, y mucho más si lo hiciera yo, no creo que fuera tan lejos, más en un país donde el poder mediático tiene tanta fortaleza y donde en muchas ocasiones se entiende que la respuesta no debe de darse en función de los planteamientos, la veracidad de los planteamientos, sino más bien en función de la fortaleza del poder mediático que empuja esos planteamientos. Ahora, lo que pasa es, Pablo, que la verdad, cuando es tan grande, es imposible tú dejarla de ver, aunque tú sufras de la peor miopía. Es que no puede ser posible que el sistema democrático de la República Dominicana, basado en el sistema de partido, tenga la gran posibilidad de derrumbarse de la noche a la mañana solamente porque alguien de forma caprichosa entienda que deba de permanecer como propietario, ni siquiera como accionista, ni siquiera como dirigente, sino como propietario de una institución política de la cual nunca se consideró dueño, ni siquiera el más grande líder que tuvo, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Y Peña Gómez tenía razón a nunca sentirse dueño del PRD, porque él no fue que formó el PRD. Y fíjate, te estoy hablando del líder principal de ese partido, y sin embargo él no se consideraba dueño. Cuando Peña Gómez decidió aspirar a la presidencia de la República, lo primero que hizo fue poner su cargo de presidente al lado. Es una mentira, es una infeliz mentira. Lo que han querido decir que Peña Gómez encarnaba en su propia persona el poder del presidente del partido y el poder del candidato a la presidencia. Eso es mentira. Cuando Peña Gómez decidió aspirar a la presidencia de la República, colocó como presidente del partido a Vicente Sánchez Baré. Sí. Y luego volvió a aspirar a la presidencia de la República y colocó como presidente del partido al doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Es decir, que no estamos hablando de alguien que entendía que debía de ser el pitcher, el segunda base, el primera base, y también el señor Estoy, si se quiere, hasta Lampaya. Eso no es así. Pero vamos a decir de que él o cualquier persona tenga el interés de echarse todo el futuro del país, todo el proceso democrático que hemos vivido y por el que todos hemos luchado. Ahora, lo malo es que un grupo de profesionales que tendrán que darle entonces respuesta a sus hijos, respuesta a las nuevas generaciones, respuesta al país de sus acciones, que entren en complicidad con alguien que por meramente tener un interés particular no le importa lo que suceda. Yo entiendo que los jueces del Tribunal Superior Electoral saben perfectamente de que sus páginas estarán escritas por sus acciones. Y yo siempre he dicho lo siguiente: independientemente de lo que suceda en el tribunal, Pablo, yo puedo irme a mi cama y dormir tranquilo, acostarme a las 9 de la noche y levantarme a las 7 de la mañana sin sentirme cansado porque dormí todo mi sueño corrido. Yo he cumplido con mi deber.
he hecho lo que debí de hacer y no me arrepiento ni siquiera de una sola de las acciones, ni de un segundo en el cual se ejecutó una de esas acciones, porque he cumplido con mi deber. Ahora, eso podrán decirlo todos. Yo puedo mirarle los ojos a mi hija y decirle a mi hija, he cumplido con mi deber, pero también eso tendrán que decirlo los abogados que están ahí, los demás abogados, he cumplido con mi deber, pero también tendrán que decirlo los demás accionantes, no solo yo, he cumplido con mi deber. Pero hermano, tendrán que decirlo doblemente los jueces del Tribunal Superior Electoral, he cumplido con mi deber. Porque cuando usted está juzgando la conducta, por ejemplo, de una persona, de un delincuente o de un accionante cualquiera en un tribunal X, que no esté relacionado con este tipo de casos, usted podrá decir que es algo que afecta a esa persona o a esa familia, a ese individuo, a ese interés económico o personal. Pero es que esta sentencia del Tribunal Superior Electoral va a afectar de forma directa a todo un sistema político de un país que tiene su base fundamental en el sistema de partido. Entonces, de lo que ellos hagan en el día de hoy, se va a derivar unas consecuencias futuras que pueden llevarse de paro la democracia en la República Dominicana. Es decir, que usted que está allí en su casa, que cree que esto es un hecho aislado, que le interesa a Juan Santos, a Guido Gómez Mazara, no, hermano, esto se puede llevar el clima de libertades que usted está viviendo en el día de hoy. Porque no es la verdad que en el día de mañana no puedes haber inconveniente. Óyeme, aquí las elecciones siempre se polarizan. Aquí no es la verdad que porque alguien diga que tiene una popularidad de un 90%, va a sacar un 90% de los votos. Aquí todo el mundo sabe que la popularidad se construye con medios de comunicación. Aquí todo el mundo sabe que la popularidad se consigue con una tarjetita. Pero cuando llega el momento en el cual se va a definir sobre quién votar, entonces la situación es totalmente diferente. ¿Tú sabes por qué, Pablo? Porque ahí viene lo que te decía ahorita. Viene el interés de un 60 o 70% de la población que está naufragando en el sistema de miseria, porque ya es un sistema, ya no estamos hablando de un estado de miseria en el que viven ellos, no, es un sistema de miseria que se le ha impuesto a una población que tiene que vivir con salario de miseria y con ingreso de miseria. Fíjate que hago la diferencia de salario y de ingreso, porque para colmo esta sociedad, esa gran población dominicana, tiene que levantarse en la mañana sin saber dónde va a tener lo del día, porque la informalidad es lo que rige en nuestra sociedad. Es decir, que nosotros estamos viviendo en una situación terrible. Y ante eso, Miguel Vargas Maldonado en el Tribunal Superior Electoral pretendió, y sobre todo tras los hechos que cometió en el PRD, que aquí no le importaba nada a nadie y que con ese tribunal podía hacer lo que le daba la gana. Era lo que yo decía en el tribunal. Bueno, Miguel Vargas entendió que acta mata voto. No importa los votos que hayan ahí, no importa con que hayan votado 10, yo hago un acta de 200 y ya son 200. Y cuando presento el acta, bueno, acta mata voto. Y luego entonces yo hago un acto público en el cual se me consagra a mí como el faraón, como el candidato, como el líder, como el todo. Y entonces, hecho mata acta, hecho consumado, acabó con las actas. Pero ¿qué resulta? Que él no entendió que como un edificio está enclavado en zapata y que son esas patas las que sostienen ese edificio, asimismo todo hecho en la vida tiene una zapata que lo soporta. Vamos a ponerle un punto ahí. Todo hecho tiene en la vida una zapata, ¿verdad? Exactamente. Para que después de esta pausa, tú le des continuidad a ese razonamiento, a esa reflexión. No se muevan. Ideas Encontradas, gracias por estar con nosotros. Joaquín Reynoso, dirigente del PRD en Cotuí, coordinador de Guido Gómez Mazara en Cotuí, me informa que el 12 de este mes hay un gran paro allá en Cotuí, un paro de actividades completa en toda la provincia Sánchez Ramírez. De eso vamos a hablar
Joaquín Reynoso mañana nos llamará y le daremos una participación para que informe todo esto, pidiendo la reubicación de las familias afectadas por la Barrigol, pidiendo el porcentaje que por ley le corresponde a la provincia de Sánchez Ramírez, una serie de reivindicaciones sociales, como la que estaba señalando Juan Santos, para todo el país. 12, una gran paralización, me informa Joaquín Reynoso, en Sánchez Ramírez, en Cotuí. Juan, te quedaste en la zapata. Me dice Alberto Michel, que está viendo el programa con un grupo de amigos y de compañeros, que precisamente le dé continuidad al tema de la zapata, al tema del tribunal, decisiones, en fin. Mira, Pablo, cuando tú te lees la ley electoral, te darás cuenta que establece la forma de votar. O sea, los requisitos de forma que deben ser acatados en el ejercicio del voto. Cuando tú agarras tu cédula que tú vas a votar y está establecido en la ley, lo primero que se te busca a ti es en el listado de electores. Se te buscó, tú tienes derecho a votar. Entonces tú pasas por ahí, vota. Cuando tú votas, ¿qué tú sabes que tienes que hacer? Establecido en la ley. Tú tienes que firmar el listado de electores. Ese listado de electores, esa firma le da categoría de listado de concurrentes. Eso lo sabe todo el mundo. Y que esté establecido en la ley, no es un problema de que te he dicho por antojadizo. Ahí. Exactamente. ¿Tú sabes por qué se hizo eso? Porque como la propia ley dice que los delegados firman el acta si quieren, o sea, si desean, si no desean, bueno, pues no firman nada. Eso no hace el acta inválida, el hecho de que los delegados no tengan que firmar. Obvio, porque pues, si no fuera así, entonces se compusiera cualquiera y dijera, los delegados míos que no firmen, entonces ya las elecciones no se hubieran. Pero también eso diera lugar a que cualquiera con poder pueda decir, sáquenme todos los delegados de ahí y que nadie vote y háganme el acta allí en mi casa. Entonces tú haces el acta allí en tu casa y entonces esa acta fuera válida. Pero tú sabes qué pasa, que ahí mismo te dice la ley que el listado de electores tiene que estar firmado por los electores que hayan concurrido a votar. ¿Me explico? O sea que si hay 100 votos ahí, tiene que haber 100 firmas aquí. Correcto. Ese listado constituye la base fundamental, la zapata de esa acta. Esa acta no puede contener 100 votos si no hay 100 firmas aquí. Ok. Entonces, esto constituye la zapata del acta. ¿Qué resulta? Que esa zapata no está. Por lo tanto, el acta no es válida. El acta no es válida. Es que nadie votó en las elecciones. Yo me río cuando yo veía a algunos compañeros, y no sé si tú viste allá en la exposición mía en el tribunal. Sí, claro, claro. Donde yo ni siquiera hice mención a lo que tenía que ver con el proceso de votación. Ni siquiera ahí. Porque es que no se llegó ahí. Porque es que no existe la prueba del acta. O sea, el acta no existe. Cuando alguien me dice a mí, no, porque en esa acta yo saqué tanto voto y el otro sacó tanto. No, hermano, es que esa acta no existe. ¿Por qué? Porque el listado de concurrentes se le exigió al sector a la Comisión Nacional Organizadora de la Convención y ellos no pudieron llevar esa acta. ¿Pero por qué no la pudieron llevar, ese listado? ¿Es porque no existe? Claro que sí que existe. El problema es que la gente no fueron a votar y por lo tanto no firmaron. Por consiguiente, si el Tribunal Superior Electoral emite un fallo bajo esa naturaleza, estaría entonces quedando en calzoncillo. Y yo te pregunto a ti, si una democracia puede quedar en manos de un tribunal en calzoncillo. Te pregunto a ti, porque a mí hay gente que me dice, bueno, el gobierno de Danilo Medina tiene un 90% de popularidad. No, el gobierno de Danilo Medina debería de tener un 115%, porque el principal partido de oposición termina con un descrédito del 97%. Entonces él debería de tener ese otro 97%. El problema es que aquí no hay oposición. El problema es que aquí hay una miseria terrible y no hay un partido que enfrente al gobierno. Entonces, ante una situación como esa, tú tienes una popularidad total, pero no es popularidad, es una existencia de respaldo a alguien porque no existe sector contrario. 3% Miguel Vargas. 3% Miguel Vargas, hermano. Entonces, ahora bien, la realidad es que el 70% de la población dominicana está en la miseria. La realidad es que el sistema de salud en República Dominicana ha colapsado. La verdad es que el sistema judicial en este país ha colapsado y que el propio partido de gobierno
está en desbandada. Porque yo también te voy a decir una cosa. Yo me reía cuando veía en el caso de Leonel Fernández y la situación que tiene con Danilo Medina. Esta situación que hay nada más le beneficia al gobierno, porque ni siquiera al propio sector de Leonel Fernández en el PLD le beneficia, porque Danilo solamente tiene que cuidarse ahora mismo del sector de Leonel Fernández y no tiene que mirar a la oposición, porque la oposición está frisada. Sin embargo, si la oposición estuviera frisada, Danilo tuviera que sacarle el cuerpo a Leonel Fernández. Entonces, la situación fuera totalmente diferente. De suerte y manera que yo espero que seamos todos inteligentes y entendamos que este país necesita seguir en democracia y que esa democracia se va a fortalecer cuando se dé una sentencia favorable a quienes tienen la razón, y quienes tenemos la razón somos nosotros. Juan Santos, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, candidato a la presidencia del PRD, gracias por estar con nosotros. Y el lunes terminan los plazos a los dos sectores que se disputan al PRD. Hasta mañana.